En un punto crucial de la vida, las personas se encuentran en una encrucijada. Siente que las turbulencias emocionales y las incertidumbres lo abruman. Al buscar respuestas, descubre los hábitos estoica y decídete embarcarte en un viaje de autotransformación. Las personas comienzan a cultivar la autodisciplina en su vida diaria. Aprende a controlar sus reacciones impulsivas y a tomar decisiones basadas en la razón. Este nuevo enfoque le brinda un sentido de poder sobre tu destino. Enfrentándose a circunstancias imprevistas, las personas practican la aceptación estoica. Descubre que, al liberarse de la carga de lo incontrolable, encuentra una paz interior que antes le era esquiva. Meditando regularmente, las personas se fortalece su mente y encuentra claridad en medio del caos. La meditación se convierte en su refugio, proporcionándole la calma necesaria para enfrentar los desafíos cotidianos. Cuando la vida presenta desafíos, las personas demuestran resiliencia. Aprende a ver los obstáculos como oportunidades de crecimiento y se fortalece en la adversidad. Practicando el desapego emocional, las personas descubren una nueva libertad. Se libera de la esclavitud de las posesiones materiales y las expectativas, experimentando una ligereza que nunca había sentido. Cultivando la gratitud, las personas aprenden a apreciar las pequeñas alegrías de la vida. Descubre que, incluso en medio de las dificultades, hay motivos para dar gracias. Viviendo de acuerdo con sus valores, las personas encuentran un propósito más profundo en sus acciones diarias. Sus principios se convierten en su brújula, guiándolo en la toma de decisiones. Después de adoptar estos hábitos estoicos, las personas experimentan una transformación integral. Su mente es más fuerte, su corazón más sereno y su vida más plena. Se convierte en un ejemplo viviente de la filosofía estoica. Las personas comprenden que el camino estoico es un viaje continuo. Si bien ha logrado un cambio significativo, sigue comprometido con su crecimiento personal y la búsqueda constante de sabiduría estoica para enfrentar las nuevas etapas de su vida. Hoy te regalo los 20 hábitos estoicos para tu vida. 1. Practica la autodisciplina. Aprende a controlar tus impulsos y emociones para tomar decisiones basadas en la razón y la lógica. 2. Acepta lo que no puedes cambiar. Enfócate en lo que puedes controlar y acepta con serenidad aquello que no está en tus manos cambiar. 3. Medita regularmente. Dedica tiempo a la reflexión y a la meditación para mejorar tu autoconocimiento y fortalecer tu mente. 4. Desarrolla la resiliencia. Aprende a afrontar los desafíos con calma y adaptabilidad, considerándolos como oportunidades de crecimiento. 5. Practica el desapego emocional. No te aferres demasiado a las cosas materiales ni a las expectativas, ya que todo es efímero. 6. Cultiva la gratitud. Aprecia las pequeñas cosas y reconoce las bendiciones en tu vida, incluso en momentos difíciles. 7. Vive de acuerdo con tus valores. Identifica tus principios fundamentales y toma decisiones alineadas con ellos. 8. Aprende a decir no. Establece límites saludables y aprende a rechazar compromisos que no contribuyan a tu bienestar. 9. Visualiza el peor escenario posible, anticípate a los obstáculos y pérdidas, preparándote mentalmente para enfrentarlos con entereza. 10. Practica el autocontrol. Aprende a moderar tus deseos y a evitar reacciones impulsivas ante las situaciones. 11. Cuestiona tus pensamientos. Examina tus creencias y pensamientos automáticos para evitar juicios erróneos y desarrollar una perspectiva más objetiva. 12. Haz ejercicio regularmente. Cuida tu cuerpo, ya que una mente sana y fuerte está ligada a un cuerpo sano. 13. Fomenta la empatía. Comprende las perspectivas de los demás y practica la compasión en tus interacciones diarias. 14. Aprende de tus errores. En lugar de lamentarte, analiza tus errores como oportunidades de aprendizaje y crecimiento. 15. Limita la información negativa.
Sé selectivo con las noticias y la información que consumes para mantener una mentalidad más positiva. 16. Enfrenta tus miedos. Aborda tus temores de frente y trabaja en superarlos gradualmente. 17. Vive el momento presente. Enfócate en el aquí y ahora, disfrutando del presente sin preocuparte excesivamente por el pasado o el futuro. 18. Cultiva la virtud. Busca la excelencia moral en todas tus acciones y decisiones. 19. Sé agradecido incluso en la adversidad. Encuentra lecciones y oportunidades de crecimiento incluso en momentos difíciles. 20. Cuida tus relaciones. Desarrolla conexiones significativas con los demás, practicando la empatía y la comunicación efectiva. Para entender bien el pensamiento de los estoicos debemos ubicarnos en sus premisas, dejarnos guiar por lo que su recesión nos dice desde sí misma, sin preconcepciones o comprensiones arbitrarias de su sistema. Esto exige que le demos un tratamiento técnico a conceptos tales como virtud, felicidad y sabiduría, con el en de alejarnos de toda comprensión errada de nuestro objeto de estudio. Por ello, debemos partir de una cuestión inicial: ¿cuál es la pregunta fundamental que recorre todo el sistema de pensamiento estoico? Ya hemos dicho sin vacilar que la principal inquietud de este modelo del pensamiento es la relativa a la felicidad. No obstante, teniendo sentido técnico, la pregunta inicial es por la virtud. El estoico piensa que el en es vivir conforme a la virtud. En este sentido, felicidad y virtud son expresiones diferentes de una misma realidad. Alcanzando la excelencia en su naturaleza, esto es, la virtud, los hombres acceden a la felicidad. La virtud es autosuficiente para la felicidad. Así, el esfuerzo estoico no es otro que llegar a ser lo que su propia naturaleza le implementara ser, un hombre feliz. Dad. Así, aunque la filosofía tenga un valor introductorio, implica ya, de suyo, cierta participación en la sabiduría, aunque ésta no se reduzca a ella. La práctica posee por sí mismo un valor. Por tanto, la instrucción no es un mero instrumento o medio, sino que tiene en cierta medida el valor de en por sí mismo. No obstante, la gran invalidad se halla en la sabiduría y no en la sabiduría encuentra en sí misma su práctica y ejecución, mientras que la aspira a la privativa del sabio en el cumplimiento perfecto de la técnica que es la sabiduría. Si tanto te gustó el video, suscríbete, activas la campanita y comparte.